Hola, hola. Buen día. ¿Cómo están? Qué bendecido, qué bueno, qué privilegio. Les confieso que se van a dar cuenta, me tiemblan las piernas al estar delante de los ángeles de esta ciudad, los ángeles a los que Dios antes de hacer algo va a hablar y les va a comunicar. Y es una responsabilidad muy grande, sé el amor de Dios para cada uno de ustedes. Y bueno, un privilegio. Y qué lindo que se pueda tomar en cuenta la voz de la mujer. Me gustó mucho cuando el pastor Edwin contaba un poquito el sentir, incluso hoy orar por las mujeres. Si bien mi esposo me contaba un chiste, me decía, dice que había un policía, toma al ladrón y entonces avisa por el handy, jefe, ¿qué hacemos con este hombre? Ya lo tenemos al ladrón. Entonces le dice, bueno, pónganle las esposas. Sí, una esposa que sufra. Bueno, yo sé que acá no es así. Acá las esposas se disfrutan, ¿verdad? Sobre todo porque creo que todos los pastores necesitan una esposa principalmente. Porque tener a alguien que no te diga sí y amén a todo es justo lo que los pastores necesitan, exactamente. Así que Dios nos puso a nosotras. Aplauden las hermanas, ¿no? ¿Cuántas dicen amén? Sí, amén. ¿Viste? Todas dijeron amén esta vez. Pero de verdad Dios nos puso ahí con una responsabilidad. Nadie, absolutamente nadie tiene la verdad completa. La verdad es Cristo y está repartida entre todos. Así que qué lindo tener entre todos la imagen de Cristo, ¿no? Y bueno, hoy más que una predicación o una enseñanza, algo que traigo es un sentir. Cuando oraba por este momento, incluso hasta dormida, ya van 2 noches en las que todo el tiempo sueño con lo que Dios quiere hacer en este territorio. Y Marcos dice que hoy yo hablaba dormida y hablaba como que estaba hablando acá hasta dormida. O sea, evidentemente ya, exacto, vengo como gestando este momento. Y para los que enseñamos la palabra, creo que no hay nada más lindo que tener un bosquejo y todos los puntos. Y lo peor que nos puede pasar es tener un solo versículo y tener que desarrollarlo. Bueno, yo hoy vengo con ese versículo, pero con la certeza de que es lo que Dios quiere hablar a la tierra, lo que Dios quiere hablar a este lugar. Y este versículo es Ezequiel 22:30. Y es fuerte. Yo quisiera traer otro versículo, pero entiendo que tengo que ser fiel a eso que Dios viene hablándome y es para esta casa, para este territorio. Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Cuando acá dice la tierra, lo que yo sentía era sur de la Florida, para que yo no la destruya y no lo hallé. Yo creo que el Señor sí lo va a hallar, que si Él está hablando es porque Él lo va a hallar. Pero este versículo está hablando de que Dios está buscando quien se pare en el territorio y quien empiece a interceder entre Él y el territorio. Algo que me llamó mucho la atención este domingo, cuando estábamos en la congregación de los pastores Castro, que en un momento yo pregunto cuántos nacieron en el territorio, y creo que eran unos 5, ¿no? De toda la congregación. De este lugar, ¿cuántos nacieron aquí en el sur de la Florida? ¿Quiénes son? Mi amigo Chris, 2, 3, 4, 5, bueno, Marianita, 6. ¿Saben que algo ocurre cuando el territorio no es propio? Suele existir un desapego con el lugar, un tomar provecho del lugar, tomar lo que me sirve y que lo principal sea lo que yo estoy en búsqueda. Eso pasa mucho en territorios. Nos ha tocado ir a ciudades en Argentina que son ciudades turísticas y sucede lo mismo. O en las típicas ciudades como esta, que son ciudades refugio. Llega gente que viene huyendo, viene escapando, viene con el sueño americano
llegan a este territorio y el único objetivo es su sueño americano. Pero lo que yo entiendo es que Dios quiere cambiar el sueño americano por el sueño de Dios para América, que es muy diferente. Si yo en mi agenda tengo el sueño americano, estoy dejando de lado el sueño de Dios para América. Y si Él los colocó a cada uno de ustedes en este territorio, es porque Él está esperando y buscando a alguien que clame, que tenga lágrimas por el territorio. Y para mí, un gran ejemplo de alguien que tiene lágrimas por un territorio es el evangelista Carlos Anacondia. No sé quién conoce este tremendo hombre, lo conocen, ¿verdad? Y los argentinos no me van a dejar mentir. Por ahí nosotros exageramos, ¿no? Con Messi, bueno, con nuestros próceres, pero Carlos Anacondia es uno de nuestros próceres y tenemos la bendición de que aún está vivo. Marcos hace un tiempo le hizo una entrevista. Es un hombre, no sé qué palabra usar para describir ese hombre. Es un regalo de Dios. Y este hombre, nosotros conocemos a algunos de sus hijos. Él tiene 9 hijos y nunca tuvo televisión, de verdad, de verdad. Creo que por cada campaña tenía un hijo, por cada campaña que él hacía. Y su ministerio evangelístico fue hacer por todo el país y en otros países también, pero como su amor es por Argentina, en una época en que Argentina venía después de la guerra de las Malvinas, el país completo estaba sumido en la depresión. El gobierno comenzó a traer umbandas de Brasil, umbanda, quimbanda, y llenaban las plazas. Y entonces Dios levanta un hombre como él que fue a las plazas y empezó a poner carpas que él era un empresario con mucho dinero y él terciariza su empresa para poder dedicarse a ir plaza por plaza a predicar. Y algo muy curioso de este hombre es que él, una historia cuenta que había los que conocen saben que era su palco donde él predicaba y al lado una carpa. Entonces cuando este hombre se paraba y decía, oíme bien Satanás, creo que Satanás lo escuchaba en serio, porque no quedaba nadie, hasta la gente se manifestaba a cuadras de donde él estaba. O sea, Satanás lo escuchaba de verdad. Y entonces los endemoniados empezaban a manifestarse. Él hacía una labor hermosa de llegar un mes antes a la ciudad, entrenar a la iglesia en guerra espiritual y liberación. Y entonces cuando él decía, oíme bien Satanás, ya habían 5 o 6 iglesias entrenadas que llevaban a la gente a la carpa y los liberaban. Hoy es muy normal en cualquier iglesia de Argentina que todos sepan liberar y hacer guerra espiritual, porque él se tomó esa labor. Entonces hay una historia muy conocida que dicen que había un endemoniado y ahí estaban todos y había venido el pastor y el copastor y habían venido todos y nadie lograba sacar ese demonio. Y entonces vino el secretario de él y vinieron todos. Y ahí estaba el pobre hombre que se revolcaba, hacía como una serpiente en el piso. Bueno, hemos visto espectáculos bien lindos en Argentina de esto, ¿no? Entonces lo llaman a él porque dicen, mirá, ya no sabemos qué hacer. Entonces él está comiendo una factura, se limpia la boca, llega y le dice, en el nombre de Jesús, sé libre. ¡Plum! Y ese hombre fue libre al instante. Y bueno, era la desesperación de todos, ¿no? Que hubo en ese chasquido que él hizo que todos que ese hombre sea libre. Y lo que había en ese chasquido era autoridad. Había una unción especial, pero algo característico en él, mucho más allá de la autoridad en los territorios, era la autoridad que él tenía en lágrimas, que él tiene hasta el día de hoy en lágrimas. Tenemos la bendición de conocer varios de sus hijos y había un hijo, uno de ellos, que contaba un testimonio y decía que un día él toma coraje para ir a decirle a su papá que ya no quería más el evangelio. Ya estaba cansado de esto. Vieron que todo hijo de pastor pasa por esto. Entonces este muchacho va y bueno, ok, voy a entrar al cuarto, le voy a decir todo.
estoy cansado de esto. Entonces él entra al cuarto y lo encuentra a su papá arrodillado, llorando y diciendo: Jesús, salva a Argentina. Pero con un clamor tan profundo que ese hijo se arrodilló al lado de él y empezó a llorar. Sí, Jesús, salva a Argentina. Y ahí quedó ese muchacho, y ese muchacho hoy es pastor de una iglesia. Sus 9 hijos son pastores y ministros. Los 9 seguramente se han planteado: estoy cansado de mi papá viajando todo el tiempo, ministerio, demonio por acá, demonio por allá. Pero los 9 hoy son fruto de un hombre que vieron en él un profundo amor sincero. Y a la misma vez Argentina no es la misma sin él, sin este hombre, pero porque hubo una autoridad que él ganó por el amor. Porque la autoridad no está dada por otra cosa que no sea el amor. La autoridad que Jesús tiene está medida en su amor, y su amor fue medido en sacrificio. Entonces hay otro versículo, tengo 2 versículos para leer. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que pudiera librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Algo que entendemos es que si Jesús va a hacer algo en un territorio, Él va a consultar con quienes aman al territorio. Él no va a consultar no va por jerarquía. No es como Él se maneja. Él va a buscar a quien ama el lugar. Por eso, cuando fue a destruir Sodoma y Gomorra, no fue a Lot precisamente, fue a Abraham. Y encontró en Abraham alguien que amaba tanto el lugar que empezó a querer negociar con Dios. Y Dios lo escuchó y accedió a negociar con él, porque era alguien que amaba el territorio. Entonces creo que como pastores o como iglesia, ya no como pastores, como iglesia, necesitamos recuperar la autoridad en el territorio. Pero la autoridad viene por las lágrimas, por el amor, por el tiempo de rodilla, ya no tanto por los eventos o no tanto por las actividades, sino específicamente por lo que Dios está hablando, y que sepamos lo que Él está hablando para el territorio y alinearnos a eso. Algo que entendí este fin de semana cuando estuvimos en el evento fue que viene un tiempo de un choque de copas para este territorio. Se van a chocar las copas, y estas copas son las copas de Apocalipsis. El vino de Babilonia va a ser más sólido, va a ser más evidente, va a crecer el vino de Babilonia. Y no hablo solamente de las cosas que pasan en el mundo, estoy hablando del vino en la iglesia. El vino de Babilonia va a ser más evidente. Pero también la copa de la oración de los santos también va a ser más evidente, se va a llenar. Y viene un tiempo para Miami donde estas 2 copas se van a chocar y va a ser más evidente. Las iglesias donde es una casa de oración que llena la copa de clamor, lágrimas, súplicas como Jesús, y las congregaciones que están embriagadas con el vino de Babilonia. Y Dios lo está haciendo. Eso es bíblico, no es que yo lo digo. Esto va a pasar en el mundo entero. La iglesia va a ser cada vez más iglesia y la ramera va a ser cada vez más ramera. Y va a quedar bien evidente. Pero tenemos que empezar a construir hábitos de pureza, hábitos de una iglesia que se viste con obras de justicia, una iglesia que vive vislumbrada por la belleza de Dios, una iglesia que está sumida en clamor y lágrimas. Es la iglesia que Él está despertando, ¿sí?
y que tiene que ser cada vez más perfeccionada y crecer. Perdón, amor, ¿te pido la agüita mía? Ah, ok. Y algo que les quería contar es como una... No sé si conocen el Ministerio Soso, Ministerio de Sanidad. Gracias. Miren qué siervo. Qué bello ese siervo, ¿verdad? El Ujier, dice. No sé quiénes conocen el Ministerio Soso. Es un ministerio de sanidad interior de la iglesia de Bethel en California, en Redding. Y hace un tiempo tuvimos una bendición de estar allá con ellos, aprender de esa hermosa iglesia. Y bueno, me regalaron un tiempo de Soso, así que ahí fui sin entender nada qué era eso. Cris y Gaby nos habían hablado de Soso primero y ahí fuimos, recomendado por ellos. Y aquellos que me conocen un poquito más saben que yo tengo un problema, que es que tengo la mecha corta. Significa que exploto rapidito. O sea, necesitaría una mecha un poquito más larga, pero es media cortita. Entonces, el enojo es una debilidad. ¿No es cierto, amor? Sí. Bueno, algunos saben, otros todavía no se dieron cuenta. Por ahí hay gente que me dice, Fer, vos sos tan bonita. Y yo digo, no sé si mi familia dice lo mismo. Ok, entonces algo con lo que yo vivo teniendo que estar ahí en raya es con el enojo. Rápido me enojo por cualquier cosa. He ido cambiando, madurando con el tiempo, no quedo de otra. Y entonces yo llego a ese Soso y la dinámica era, bueno, yo tenía que ver al Padre, al Hijo y bueno, charlaba con ellos, conversaba. Cuando llego al Espíritu Santo, yo pensaba que yo era como Benny Hinn, que tenía el Espíritu Santo acá, la paloma, y me doy cuenta que no lo puedo ver al Espíritu Santo, que había un bloqueo entre el Espíritu Santo y yo. Yo digo, no puede ser. No, esto no era lo que yo tenía pensado sobre mi vida. Y entonces la mujer que va dirigiendo ese Soso me dice, pregúntale al Espíritu Santo por qué no lo puedes ver. Entonces le pregunto por qué no lo puedo ver y automáticamente me lleva en una visión, me lleva a la sala del trono de justicia. Fue yo creo que es la experiencia más impactante de mi vida, porque cuando llego, el juez me dice, no estás pudiendo ver al Espíritu Santo porque hay enojo en tu corazón. Yo digo, ¿yo enojo? Y me dice, sí, hay mucha gente que todavía no perdonaste. Y entonces me dijo, pero tranquila, hoy vamos a juzgar uno por uno todos los casos de los que han sido injustos con vos. Y yo me refregué las manos y dije, bueno, vamos con todo. Este es mi momento. Entonces, quiero que ustedes se imaginen esta escena porque yo la vi a esta escena y fue tremenda. Estaba el Padre como en su butaca de juez, con su mesa, todos mis archivos, todas mis carpetas, con mis legajos muy bien organizados. A su derecha estaba el abogado defensor, Jesús, y a su izquierda estaba el abogado acusador, el acusador de los hermanos. Y acá estaba el hermano mayor que defiende. Entonces él me dice, lista, vamos a juzgar, y allá había una fila. Quizás algunos pastores me entiendan, había gente de la congregación ahí. Habían algunos que ya se fueron. Había mucha gente. Entonces él me dice, ¿estás lista para juzgar conmigo? Y yo le digo, claro, vamos a juzgar a todos esos. Y me dice, ok, elegí con quién te vas a sentar, ¿con el abogado acusador o con el abogado defensor? Y esa pregunta para mí fue como un puñal. Entre esas personas estaba mi mamá. Yo dije, yo no puedo acusar a mi mamá. Y él me dijo, no, pero vos vivís así. ¿Vos creés que la podés acusar? Yo dije, pero es mi mamá. Dijo, pero así vivís. Entonces me dijo, ¿dónde te vas a sentar hoy? Dije, ok,
no me queda otra. Agarré cada carpetita, las abrazaba antes de renunciar a mi derecho de acusar. Elegí y me dijo, Jesús ya te enseñó cómo juzgar a cada uno. Y yo dije, ¿cómo? Y él me dijo, hacelo así. Y yo veía a Jesús que me decía, repetí conmigo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo en ese momento entendí que todo lo que yo juzgo aquí en la tierra, voy a ser juzgada un día yo. Pero la misericordia que yo tenga con ellos va a ser la misericordia que un día Jesús tendrá conmigo. Ahora, si yo estoy de este lado y yo tomo el lugar de acusadora de los hermanos, voy a tener a Jesús de ese lado también un día conmigo. Entonces no me quedaba otra. Tenía que juzgar como Jesús juzga. Tuve que ponerme de su lado y empezar persona por persona. Y yo lo miro en un momento al Padre y le digo, pero si yo ya lo había perdonado. Y me dice, no lo habías perdonado, lo habías ignorado. Y yo dije, no, yo estaba segura que lo había perdonado. No, nunca lo perdonaste. Y les confieso que cada tanto vuelvo a ese lugar y veo nuevas caras, nuevos hermanos de la congregación, y ahí me encuentro de nuevo. Y varias mañanas me encuentro teniendo que arrodillarme y decir, vamos de nuevo, Jesús, enséñame otra vez. Y ahí Él empieza, vamos, repetí conmigo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese día entendí la profundidad de la intercesión. Jesús está delante del trono intercediendo. O sea, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Está delante del trono, están la iglesia de Miami y Él está intercediendo. Perdónalos, perdónalos. Ahí está cada una de las personas que nosotros pudiéramos tener en nuestras listas y Jesús está ahí, perdónalos. Y saben que también entendí a Esteban. Esteban estuvo en ese lugar. Mientras lo apedreaban, él miró al Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia que en ese momento Esteban vio el cielo abierto. Porque aquellos que decidimos vivir en la constante de la intercesión, de la misericordia y perdonando como Jesús perdona, tenemos cielo abierto. Pero los cielos se cierran cuando estamos de este lado. Cuando tomamos el lugar incorrecto en nuestras vidas, de acusadores, de Señor, juzgalo, tú sabes, Padre. Y yo no tengo mucho más que hablar. Yo simplemente quisiera que pudiéramos comenzar a derramar lágrimas por este territorio. Que tomemos el lugar de Jesús, que en este momento está clamando por esta iglesia. Que dejemos de mirar a la Florida como un lugar donde sacar provecho. Porque este territorio, Jesús también murió por este territorio y también ama. Y está muy lejos del sueño americano. A veces cuando oro por este lugar, escucho esta palabra que dice, se creen ricos, pero son pobres. Y es tiempo de que reconozcamos que somos pobres y miserables delante de Dios. Porque si no somos pobres en espíritu, no entramos al reino de los cielos. Entonces, tiempo de que como iglesia comencemos a clamar. Gracias. Así que yo quiero invitarlos, si pudiéramos arrodillarnos y empezar a clamar. Y aún no va a ser mi clamor, yo creo que ustedes tienen que empezar a clamar. Quien quiera tomar el micrófono y comenzar a clamar, o simplemente quien quisiera levantar su voz y comenzar a clamar donde está. Pero vamos a llenar la copa de oración.